En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital, con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial y sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Panorama Digital. Propuesta sonora en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Epicentro del análisis y opinión de los temas coyunturales de Colombia y el mundo. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Colombia apuesta por la apertura gradual que reactiva la economía y retoma la continuidad, multiplicidad de actores que salen a la calle y convergen en el transporte público y los espacios sociales, confluencia de personas que amplían el riesgo de contagio y ya dejan secuelas en el elevado número de positivos que se conocen a diario, reportes del Ministerio de Salud que empiezan a preocupar con las tasas de mortalidad y el porcentaje de ocupación cada vez mayor en las unidades de cuidados intensivos UCI. Andrés Barrios Rubio tiene el Panorama Digital. La indisciplina social aflora en cada uno de los sectores del colectivo colombiano. Es claro que 75 días de aislamiento ya pasan factura de contado por el cansancio. Estamos al frente de un estado emocional en el que el sujeto confronta la fatiga que trae consigo un confinamiento prolongado y la necesidad de incrementar medidas de atención y prevención que amengüen las cifras del momento y el foco del virus ubicado en localidades específicas dentro de una sola ciudad. Panorama Digital disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Necesidad de autocuidado apaciguada por la imperiosa obligación de buscar el sustento diario, sumado a la flexibilidad gubernamental con 43 excepciones promulgadas en el decreto 749 del 28 de mayo de 2020 que enfrentan las medidas de la presidencia con las normas que toman los mandatarios locales. Tire y afloje por no asumir el costo político y social que trae consigo el pico de la coyuntura y la crisis económica que impacta el empleo y trae el hambre a los hogares colombianos. Juego de tire y afloje que hace recordar la frase del relator Benjamín Cuello Enríquez en medio de los partidos de fútbol. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bola? ¿Está 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 la bolita? La bola salió. Época de crisis que requiere sacar a flote soluciones reales y efectivas que atiendan las penurias de la clase media y baja del país. Las divergencias ideológicas y conceptuales tiran al traste el efecto de la cuarentena y las medidas que ahora deben ser encadenadas para reactivar la economía y tratar de retomar el habitual diario de vivir donde debe primar la autorregulación como lo dice el presidente Iván Duque Márquez. En la medida que nosotros vayamos teniendo más recuperación de vida productiva, seguramente y con una enfermedad donde el 80% son asintomáticos, vamos seguramente a tener más casos, pero lo que es importante también es seguir los indicadores que han fijado los expertos, donde uno de los temas más importantes es cuántos casos marcan positivos. Complejo escenario el que nos acompaña en este momento de incertidumbre, en donde será clave prestar atención al número de positivos para tomar acciones de reacción inmediata. De todos, depende que no se deban tomar medidas más drásticas y volver al confinamiento estricto. Para nadie es un secreto que el sistema de salud colombiano presenta serias deficiencias y su capacidad de reacción y atención es muy limitada. De ahí que exista la gran preocupación porque las proyecciones de la Alcaldía de Bogotá no se han cumplido como lo expresa el concejal Carlos Fernando Galán. La proyección de la administración era llegar a tener 4.000 el 15 de mayo más o menos y cerca de 5.000 un poco más a finales de mayo. Después replantearon esa meta por la evolución y dijeron que se necesitaban era 2.000, no 5.000. En todo caso estamos lejos de esas 2.000. Estamos lejos de la meta en unidades de atención y ventiladores, infraestructura para responder a la coyuntura que traerá una afluencia desbordada de usuarios. No olvidemos que hay quienes dicen que hasta que no se cuente con la vacuna, será el 80% de los bogotanos quienes se verán contagiados con el COVID-19. Muchos de ellos que no podrán cuidarse en casa y requerirán de la atención hospitalaria. Por eso,
Bogotá compró los insumos, pero a la fecha no llegan los elementos, como lo afirma la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Bogotá lleva los mismos, casi 3 meses comprando 130 unidades de cuidado intensivo adicionales. No han llegado. Las pedimos, las pagamos, se demoran en llegar, porque es un mercado internacional muy competido, muy difícil, y por lo tanto por ahora tenemos que organizarnos con las cerca de 700 que tenemos. Organizarse con lo que se tiene por ahora es lo que toca. La inteligencia social no es la que se ve en la calle, donde no se conserva las recomendaciones de bioseguridad, el distanciamiento social y el uso de tapabocas, cuidado propio y del entorno social que atiende al 80% de la población que sale y el 20% que se mantiene en casa. Alarmas encendidas del sistema de salud, el comité asesor y las autoridades que saben lo que ya pasó en Italia, España, Brasil y otros países que no apostaron por la seriedad del COVID-19. Zonas específicas en sectores de las ciudades que no se atendieron en adecuada forma y atiza las preocupaciones de los gobernadores locales, como lo expresa el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. No podemos tener un sitio donde el número de contagiados cada vez es mayor sin tener una esmerada atención. Se debe prestar una adecuada atención a la ciudadanía, pero se requiere la colaboración de ella siguiendo los protocolos previstos. La indisciplina social y la cultura ciudadana piden pensar, asimilar e interiorizar la responsabilidad que le asiste a cada uno. Restringir la libertad de locomoción parece ser traumático para muchos, realidad aburrida, pero efectiva, que ataja las incoherencias del poder. Del encierro se pasa al instante de autocuidado y a la protección de los demás, situación ideal que no es entendida por muchos, y por eso el tema se salió de las manos en Cartagena, como lo afirma el alcalde William Dow. La situación en Cartagena se salió de las manos. Aquí no hemos abierto centros comerciales, pero lo que sí se han abierto en todos los barrios que hacen parranda, fiesta, tomatrago. En los barrios se disparó el consumo de alcohol, las reuniones de vecinos en donde nadie sabe y responde por el contacto y prevención que detenga un posible contagio. Ojo del huracán que en medio del afán de protagonismo acorrala al presidente y los funcionarios de la Casa de Nariño que hacen lo posible por evadir la responsabilidad que en este momento les asiste en el incremento de contagios. La alcaldesa de Bogotá lo dice claro. La cuarentena se acabó hace días por las decisiones del presidente. El señor presidente le ha ordenado a la gente que la permite salir a calle. Si abren los centros comerciales, pues va a haber clientes, por supuesto van a ir. Es un engaño a la ciudadanía decirle que hay aislamiento preventivo. No hay aislamiento. El señor presidente acabó la cuarentena. Fruto de que el señor presidente, en su sabiduría, decidió levantar la cuarentena el día de ayer. No hay cuarentena con 43 excepciones. No hay aislamiento con 43 excepciones. Lo que hay es la autorización de reactivación económica para privilegiar el empleo. Esa es la decisión del señor presidente. Él asume la entera responsabilidad de esa decisión. Responsabilidad en la decisión que debe ser asumida por el mandatario de los colombianos, que en múltiples escenarios busca justificar sus decisiones con el respaldo de los epidemiólogos que lo asesoran en esta etapa de crisis y caos social. Esfuerzo que desde el discurso deja claro que las medidas que se toman no son caprichosas, como se escucha en esta alocución del presidente Iván Duque Márquez. Porque no son medidas caprichosas, no son medidas pensando con intereses políticos, no son medidas pensando en oportunismo, son medidas pensando en Colombia, donde todos somos parte de un equipo y aquí no hay triunfos individuales. Acá no hay triunfos individuales, pero sí una lucha de poder que señala las ansias de mando y autoridad que afloraban en la situación controlada y ahora, con miles de contagiados camino al pico de la pandemia, trasladan a la responsabilidad y decisión clave de alcaldes y gobernadores, contexto en el que se toman medidas impopulares pero necesarias, así como la del barrio Kennedy en Bogotá, donde Claudia López, contra viento y marea, tuvo que suspender permisos de reactivación económica y establecer un nuevo confinamiento por 14 días. No va a autorizarse y vamos a suspender en Kennedy todas las autorizaciones que habíamos dado de reactivación económica, se suspenden en la localidad de Kennedy. Ni establecimientos comerciales, ni empresas de manufactura, ni construcciones privadas podrán operar en estos 14 días. Necesitamos que nadie salga ni entre
de la localidad de Kennedy. Todas las medidas que tengamos que tomar, si en algún momento tenemos que decretar toque de queda, por ejemplo, que no estamos empezando por ahí porque creemos que con el control de la policía, de la Secretaría de Salud y sus equipos epidemiológicos, del ejército que nos va a prestar apoyo en algunos puntos y de la conciencia ciudadana debe ser suficiente. Pero si en algún momento es necesario decretar toque de queda, toca hacerlo. Ante la indisciplina, si hay que decretar toque de queda, hay que hacerlo. Es difícil tener contento a cada uno de los 50.6 millones de colombianos. Suplir el ahogo de unos inevitablemente impacta o afecta las exigencias de otros. Cada decisión tiene su momento. Si en Bogotá llueve, por Cali no escampa. El alcalde Jorge Iván Ospina tuvo que decretar el cierre temporal de la Galería Santa Elena, espacio que sirvió para visibilizar acciones contra el coronavirus. Para tratar de visibilizar las acciones frente al coronavirus y un plan de choque que nos dé la oportunidad de superar la crisis de la curva en ascenso de pacientes COVID positivos que puede generar muertos y que puede generar ocupación de cuidados intensivos. Pero saliendo de eso, tenemos que darnos la oportunidad de repensarnos completamente Santa Elena, de repensárnosla de verdad, de repensárnosla en el espacio público, de repensárnosla como zona de abastecimiento de verdad, de repensárnosla como calidad de vida para sus trabajadores, de repensárnosla en posibilidad de comercio integral para todo el... Repensar el espacio público, pero también el papel de cada uno al interior de la cultura, nueva sociedad que replantea su cotidianidad. En este momento, la intransigencia de la fuerza pública, así como la gestión gubernamental, la miopía política, el elitismo social y la falta de empatía con el otro, acrecientan la polarización y el descontento ciudadano que por momentos carece de una pildorita para la memoria, entorno de decisión donde el gobierno hace presencia y activa mecanismos para demostrar que está dispuesto a ayudar, como lo delinea el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Estaremos siempre dispuestos a apoyar desde el gobierno nacional todos los esfuerzos que se hagan en todos los entes territoriales, pero obviamente siempre en un sentido del diálogo y de que aquí estamos todos para trabajar juntos, no para generar titulares ni para estar simplemente llegándole a la gente con mensajes que no son. Simple y llanamente todos estamos, señora alcaldesa, y cuente con nosotros. Trabajar juntos. El instinto de supervivencia llama a establecer un denominador común. La reconstrucción requiere de todos. El país se encuentra en un punto de no retorno en el que, al tiempo que se combate el virus, establece estrategias para enfrentar la pobreza y la falta de alimento en los hogares. Convergencia de políticas públicas que aclama aunar esfuerzos de los mandatarios distante de diferencias políticas e ideológicas. La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ya habrá otro momento para renegar y confrontar al otro. La solidaridad llama a la construcción de país desde el plan de trabajo que aúne los esfuerzos de diferentes sectores. Convivir con el virus no es una opción, es una realidad inevitable hasta que no se tenga una vacuna, y por ello solo resta asumir el hecho y mitigar los efectos que trajo consigo el COVID-19. Los elementos que acá ustedes han escuchado en la voz de cada uno de los protagonistas fueron insumo para la columna de opinión en Pulso.com que esta semana hemos titulado ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Como siempre, sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. El procesamiento de pruebas, los altos contagios y la capacidad hospitalaria instalada indican el dónde está la bola, dónde está la bolita. La respuesta es concreta y solo una. Está en las manos de cada uno para mitigar y controlar el coronavirus. La cruda realidad no admite descuidos. La precaución empieza por cada uno y su entorno. Con sacrificio y rigor se superará esta prueba que ahora impone el destino y demuestra que el mundo no estaba preparado para este hecho anómalo. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. En 8 días volveremos a tener una cita ustedes y nosotros en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast, con una emisión más de su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio.
En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.